bendecidos. Tenemos la palabra. Eclesiastés 10:10 y segunda epístola de Pedro 1:3. Dice la escritura en el nombre de Cristo Jesús: el hacha sin filo no corta. Mire qué palabra en esta mañana, amados hermanos. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Así que si no tienes filo, tienes que pasar más trabajo. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Salto ahora a segunda de Pedro 1:3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción o para vivir como Dios quiere que vivamos. Gracias, Señor, por esta palabra, que en esta mañana se cumpla tu intención y tu propósito con la misma. Permite que el cuerpo de Cristo hoy sea edificado y que esta palabra llegue a cada corazón necesitado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado esta palabra yugo suave y carga ligera. Yugo suave y carga ligera. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver este título con esta palabra, estas porciones que ha leído el pastor Dano? Y ya mismo vamos a unir todo esto. Mira, amados, en nuestro mundo natural, ¿verdad? En el mundo que vivimos, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. El asunto es que muchas veces no descubrimos esa mejor manera y por eso a veces pasamos trabajo cuando queremos llevar a cabo algo. Pero siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y esas personas que descubren esa mejor manera de hacer las cosas se convierten en expertos en su campo o en lo que hacen, porque descubrieron esa mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, cuando nos falta el conocimiento o nos falta la experiencia, pues no somos tan ágiles o tan eficientes como quisiéramos ser en aquello, ¿verdad? En lo cual pues nos involucramos o en aquello que queremos hacer. Es decir, nos cuesta lograr lo que queremos hacer. Y tenemos muchas veces que pasar más trabajo del que deberíamos. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado esa forma o esa manera mejor de hacer las cosas. Pero vuelvo y te repito, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Pero cuando no encontramos esa mejor manera de hacer las cosas, y vaya quizás la repetición, el pastor está un poco repetitivo, pero eso se te va a quedar en la mente. Cuando no encontramos esa mejor manera de hacer las cosas, invertimos trabajo o invertimos tiempo innecesario. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. Y esa falta de conocimiento nos lleva muchas veces a no lograr el resultado deseado de una manera más eficiente. Y eso entonces me lleva a la escritura de Eclesiastés. Porque el predicador de Eclesiastés dice que el hacha sin filo no corta. Pueden matarte tratando de cortar un árbol. Y quizás puedes hacerle tal vez una muesca. Pero si no tienes filo, no vas a llegar al resultado que tú deseas. Amén. Si no se le saca filo, hay que golpear con
con más fuerza. Y quizás para adelantarme un poquito, ¿cuántos cristianos hoy hay, cuántos creyentes hoy que están golpeando con más fuerza? Porque no tienen filo. Pastor, ¿pero qué filo yo tengo que tener? Porque no tienen el filo de la revelación. Porque no tienen el filo del conocimiento. Porque no tienen el filo del entendimiento espiritual. Y muchas veces, cual un leñador que su hacha está sin filo, están dando golpes, están esforzándose, están tratando, pero sin llegar a ningún resultado. Pastor, ahora como que estoy empezando a entender lo que usted quiere decir. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Vuelvo nuevamente, hay creyentes que están viviendo una vida a base de dar golpes. Y se esfuerzan, pero como que están estancados. Como que no llegan a ningún lado. Y la vida cristiana, en vez de ser una vida abundante, una vida de libertad, se convierte en una carga. ¿Por qué? Vamos a verlo ya mismo. Y el predicador en Eclesiastés dice, si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Y eso habla de tener la revelación, el conocimiento de Cristo. Eso habla de entender, amén, lo que nos ha sido concedido. Aleluya. Así que cuando vamos a aplicar esto a lo espiritual, en lo espiritual la diferencia es que no se trata de cosas materiales o cosas terrenas que queremos llevar a cabo, que queremos lograr, sino de cosas espirituales. Es decir, no se trata de lograr cosas, se trata de vivir. Se trata de vida espiritual. Amén. No de meramente hacer cosas. Y a veces nuestra vida cristiana, como ya bien te he venido diciendo, es como un hacha sin filo. Nos cuesta o nos da trabajo vivir la vida cristiana. Y golpeamos con fuerza, pero todo parece seguir igual. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin embargo, la Escritura nos dice, y voy entonces al segundo texto bíblico que en esta mañana di lectura en Pedro, nos dice que ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de la manera que Él quiere. Es decir, en Cristo tenemos todas las herramientas, por decirlo de esta manera. Tenemos todos los recursos para vivir de la manera que Dios quiere y para no tener que estar golpeando o intentando o tratando de vivir la vida que Dios quiere, porque no se trata de intentar vivir la vida que Dios quiere, sino se trata, amén, de participar y de entender que ya tenemos la vida de Dios en nosotros a través de Cristo. Y que a través de Cristo ya Dios nos ha concedido todo. Aleluya. Y que debemos entender que ahora estamos en Cristo. Que la vida, su poder fluye de Él a nuestras vidas. Y que no se trata de algo que yo debo hacer o que yo debo estar golpeando, que yo debo estar esforzando para lograr algo. Y es ahí donde a veces la vida de muchos cristianos se convierte en una carga. Y en lugar de estar disfrutando la vida en Cristo,
Su vida cristiana se ha convertido en un martirio, en una carga, no porque la vida en Cristo sea maravillosa y abundante, sino porque han permitido que la religiosidad y no la vida en Cristo sea la que domine en ellos. Jesús dice que su carga es liviana y ligero es su yugo. Ah, pastor, ahora entiendo por qué el título de la predicación, yugo suave y carga ligera. Jesús dice que su carga es liviana y ligero es su yugo. Hay carga, pero es liviana. Hay yugo, pero es ligero. Mateo 11, 29 al 30, conviene que lo lea. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si Jesús está diciendo esto, porque a veces nuestra vida cristiana o nuestra relación con Dios parece una carga. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema es, amados hermanos, la religiosidad en lugar de una relación de vida. El problema es que nos hemos enfocado en vivir una vida religiosa y no en una relación de vida con Cristo. Es decir, nos hemos desenfocado de la relación y nos hemos enfocado en la religiosidad o en la religión. Cuando llegamos aquí, puse una canción, ustedes no habían llegado, de Jacobo Ramos, viejita, pero decía, si acaso se me olvida, si acaso se me olvida ese momento en que me encontré contigo, llévame nuevamente a la cruz. Llévame al lugar de nuestro encuentro. Y a veces se nos olvida eso. A veces por eso es que abandonamos ese primer amor. Y ese primer amor muchas veces se apaga porque precisamente nos desenfocamos de nuestra relación con Cristo y empezamos a poner nuestra atención en cosas superfluas o superficiales o en cosas que no tienen sustancia. De hecho, y a veces hay cosas que le damos una importancia excesiva y hay cosas que inclusive a veces hasta las idolatramos y dejamos al Señor a un lado. A veces asumimos un celo religioso y descuidamos realmente lo que es nuestra relación con Cristo. Y cuando esto sucede, el efecto que tienes es que muchas veces en lugar de disfrutar lo que es nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra vida se convierte en una carga. Y es triste porque Cristo dijo que vino a darnos una vida y vida en abundancia. Y claro, cuando Cristo habla de vida en abundancia, no confunda vida en abundancia con vida en opulencia o vida en prosperidad económica. Cristo no habló de eso. Cristo habló de vida eterna. Cristo habló de vida espiritual. Cristo habló de una vida libre del pecado. Cristo habló de una vida, amén, donde tú puedes percibir y saber que eres acepto en Dios, amén.
Cristo habló, amén, de una vida abundante que es una vida en el Espíritu. Amén, aleluya. Pero lamentablemente, a veces como creyentes vivimos cargados. ¿Por qué vivimos cargados? ¿Sabes qué? Existen personas que se dedican a imponer cargas innecesarias sobre los demás. Existen personas que se dedican a eso, a poner cargas en otros. Jesús lo dijo. Lucas 11:46. Contestó Jesús: hay de ustedes también expertos en la ley. No le está hablando a cualquier persona, le está hablando a los expertos en la ley. Es decir, no le está hablando a ignorantes, le está hablando a gente con conocimiento. Pero como la Biblia dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Dice, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. Pero ustedes mismos no mueven ni con un dedo. No mueven ni un dedo para levantarlas. Qué triste que hay gente que quiere imponer cargas sobre los demás. Y ellos no mueven ni un dedo para mover esa carga. Pero les gusta hacerlo. Tú tienes que hacerlo así. Tú tienes que hacerlo de esta manera. Si tú no lo haces así, tú no eres cristiano. Si tú no lo haces así, tú no eres de los míos. Pero Jesús dice, ay de aquellos que abruman a los demás con estas cargas. La Biblia habla claramente de ellos. De estos que imponen cargas y privan a las personas de su libertad en Cristo. Ellos en su celo religioso y en su falta de entendimiento espiritual imponen cosas. Mire la palabra que estoy utilizando, imponen cosas. Una señal negativa que tenemos que tener y detectar sobre estas personas es cuando vienen a imponerte cosas. Jesús nunca impuso nada. Jesús nunca impuso nada a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, venid a mí. Él decía, él invitaba. Él abría la puerta. Pero no imponía. Cuando los colonizadores salieron de allá desde España y fueron por todo el mundo, impusieron la religión. Algunos dicen que la impusieron por la espada, ¿verdad? Pero eso no fue lo que Cristo dijo. Cristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, si Cristo no impone las cosas, aún sabiendo las consecuencias que puede tener para la persona que rechaza, amén, su llamado, ¿quiénes somos nosotros para imponer cosas? Nosotros estamos para enseñar, para instruir, para predicar, para sembrar una semilla, reconociendo este principio de que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y por más que yo te quiera y por más que yo entienda que si tú no vienes a Cristo te vas a perder, yo no te puedo obligar. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado.
Pero el evangelio es para predicarlo. La palabra es para enseñarla, no para imponerla. Eso fue lo que le pasó a Pablo cuando era Saulo de Tarso. Tenía que ir en contra de los cristianos. Y tenía que evitar que ellos predicaran. Y con las personas que imponen cargas, pues Pablo iba con violencia para impedir a estos cristianos, amén, que siguieran avanzando con el evangelio. Así que cuidado, amados hermanos, cuando alguien viene a imponerte algo. No es que esto es así. Oh, no, pero espérate, explícame. Sí, porque la gente, cuando tú eres religioso, tú impones las cosas, pero muchas veces tampoco sabes por qué las estás imponiendo. No, pero espérate, explícame por qué. ¿Por qué esto es de esta manera? No, espérate. No sé, eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que me dijeron. Pues entonces no tienes fundamento. Entonces somos llamados a ser cristianos con un discernimiento también. No, explícame, tú sabes. Vamos a la palabra, dime. No me vengas a imponer a mí cargas innecesarias. No me vengas a mí a robar mi libertad en Cristo. Amén. Aleluya. Yo sé que esto puede resultar chocante para alguna persona, pero Cristo nos ha llamado a libertad. Aleluya. Muchas de estas personas aprendieron cosas, amén, o les enseñaron cosas, o les impusieron a ellos mismos cosas que muchas veces tratan de replicar en otros, pero no han tenido la revelación. Hablan por lo que otros les ha dicho, pero no hablan por la convicción y la revelación de lo que han recibido. Mire, usted como cristiano no sea un repetidor papagayo de lo que dicen las demás personas. Usted como cristiano no sea un repetidor papagayo de lo que la gente pone en el Facebook y empiece a pasar las cosas para adelante. Ni las examina, ni sabe de dónde salieron. Así es que se proliferan las falsas noticias. Así es que se proliferan las falsas doctrinas. Esto suena bonito y lo paso para adelante. No pase nada. Examine. Piense usted, use la mente. No deje que otro piense por usted, piense usted. Pastor, ya usted se puso como medio fuertecito hoy. No, a veces hay que pasar un poquito de la lija para que seamos sanos en el conocimiento de Dios, para que seamos sanos en la enseñanza, para que tu filtro espiritual esté afilado como el hacha. Amén. Y puedas cortar, amén, lo que no es de Dios, amén. Y puedas discernirlo. Pero si el hacha está bota, si el discernimiento está boto, si el discernimiento no tiene filo, mira, te van a pasar lo que quieran pasar, te lo van a pasar. Y la Biblia dice que el discernimiento se obtiene en la práctica del bien y del mal. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas de las cosas que a veces te quieren imponer o cargar no tienen ni sentido. Tal vez quizás tienen algún tipo de reputación espiritual, pero como dice Pablo, son cosas que están carentes de poder contra los apetitos de la carne. Y en otras ocasiones, a veces las personas se basan en sus propias experiencias. Sin embargo, la Escritura nos insta a estar firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y que no estemos nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Apúntalo por ahí. Ahora,
¿Cómo sé si estoy viviendo cargado? ¿Cómo sé si estoy viviendo ese tipo de vida cristiana agónica, fatigada, cansada, como decía aquel cantante, cansado del camino, sediento de ti? ¿Cómo lo sé? Aleluya. Vuelvo nuevamente a Eclesiastés 10:10. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Entonces, ¿cómo sé si estoy viviendo este tipo de vida cargada? Número 1, porque vivo en temor. El que vive en temor no ha permitido que el amor de Dios, amén, tome todo el dominio en su vida. Y de eso hablaba la pastora cuando nos predicó en esta mañana. Tenía que decirlo, ¿verdad? Ella dice que no predica, pero les pregunto a ustedes, ¿ella predicó o no predicó? ¿Predicó o no predicó? Y después cuando yo le digo, mira, predica, no, es que yo no sé, yo no, tú eres el pastor. Pero mira, viene ahí y se sirve, viene con la cuchara grande de la palabra. Aleluya. El amor. Entonces, si tú vives en temor constantemente, en miedo, en esa angustia interna, estás viviendo cargado. Ese no es el diseño de Dios para nosotros. Juan dice en su epístola que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Cristo. Cristo es la revelación del amor perfecto, del amor ágape. Entonces, si estamos viviendo en temor, no hemos permitido que el amor de Cristo tome dominio pleno en cada área de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues precisamente por esas cargas que nos han impuesto, esos miedos que nos han creado. Amén. Esos dogmas que a veces nos han enseñado que dicen, si tú haces esto, cuidado porque Dios te va a dar con la vara. Amén. Si tú faltas a la iglesia, mira, cuidado porque Dios te va a estar velando. Y cosas así que no vale la pena mencionarlas, pero que a veces adoptamos unos miedos y unos temores, aleluya, por imposición del hombre, y no hemos recibido esa revelación plena de que Cristo nos ama. De hecho, nos amó siendo pecadores. Nos amó estando perdidos. Cuánto más ahora que estamos en Él. Cuánto más ahora que estamos en Cristo, el Padre nos ama. Si antes nos amaba siendo pecadores, cuánto más nos ama ahora. Entonces, si estás viviendo en temor, no estás viviendo la vida que Dios ha diseñado para ti. ¿Cómo sé si estoy viviendo cargado, esforzándome o golpeando con más fuerza? Porque vivo en culpabilidad constante. Si vivo en culpabilidad constante es porque no he permitido que el perdón de Dios sea recibido dentro de mi interior. No he entendido lo que es el perdón de Dios. No he entendido que cuando estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Si estoy viviendo en culpabilidad constante, puede ser que esté escuchando más la voz del enemigo que viene a acusarme que la voz de Cristo que me dice, ya tú has sido justificado y perdonado. Y la culpabilidad no te permite avanzar. De hecho, la culpabilidad es una fuerza que vuelve a arrastrarte hacia atrás. Cuando muchas veces vives en culpabilidad, tal vez por falta, por un pecado que cometiste, por un área de tu vida que tal vez se te ha hecho difícil superar y tal vez recurres en esa área y le pides perdón al Señor, pero te sientes culpable. Muchas veces esa culpabilidad lo que hace es que te hace recaer nuevamente.
porque piensas de esta manera: bueno, yo le pido perdón a Dios, pero Dios no me ha perdonado. ¿Pero por qué tú dices que Dios no te ha perdonado? Es que yo me siento que no me ha perdonado. Pues porque a veces el ser humano actúa conforme se siente y no actúa conforme la verdad revelada de lo que Dios dice. Y el enemigo toma ventaja de lo que tú sientes. Y hasta que tú no logras, amén, ser libre de eso que tú sientes y creer la verdad de Dios, eso te sigue robando, eso te sigue restando, eso te sigue nuevamente tumbando al suelo. Aleluya. Esa experiencia, amén, que te marcó en el pasado, inclusive esa tal vez violación que no fue culpa tuya. Hay gente que asume una culpabilidad, mujeres que lamentablemente en una etapa de su vida sufrieron una violación y sienten culpabilidad, pero no fue culpa tuya. Fue culpa de ese individuo que tenía la mente dañada. Y no te permite avanzar. Tienes que perdonarte. Tienes que aceptar el perdón de Dios. La culpabilidad es un enemigo que muchas veces no nos permite progresar, no nos permite avanzar. La culpabilidad distorsiona muchas veces la visión que tenemos de Dios. No te permite ver a Dios en todo su esplendor, en todo su amor. Pero Dios envió a su Hijo Cristo precisamente para quitar esa culpabilidad de nosotros. Así que si estás viviendo culpabilidad constante, tienes que realmente aceptar de una vez y por todas el perdón de Dios. Pararte firme y decir: no, yo soy perdonado. Ya Él me perdonó. No voy a seguir arrastrándome en este recuerdo. No voy a seguir arrastrándome en esto que ya pasó, que ya Dios ni se acuerda. Él dice que Él no recuerda nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Aleluya. La Biblia dice: no traigáis a la memoria las cosas pasadas. El enemigo le encanta llevarnos al pasado negativo. Al enemigo le encanta llevarnos al pasado de las cosas que cometimos. Esas cosas que nos duelen tanto. Aleluya. Y si en algún momento vas al pasado, ve al pasado, pero simplemente para agradecerle a Dios, amén, por lo que hizo en tu vida. ¿Cómo sé si estoy viviendo cargado? Porque siento que nada es suficiente para Dios. Vivo una vida en la cual siento que nada es suficiente para Dios. Y el problema de esto es que tú estás operando en tu propia justicia. Cuando tú sientes que nada es suficiente para Dios, porque tú estás operando en tu justicia propia. Y no estás dependiendo de la justicia de Cristo, no estás dependiendo de la obra de Cristo. Por eso estás constantemente intentando hacer y hacer y hacer. Eso le pasaba a Martín Lutero. Martín Lutero vivía una vida angustiada como monje. Y hacía tantas cosas y no se sentía satisfecho. Él ayunaba, él vigilaba, él se castigaba, hasta que un día comprendió la verdad de que el ser humano no es justificado por sus obras, sino por medio de la fe en Cristo. Y cuando esa revelación, esa verdad irrumpió en su ser, en su espíritu, lo libertó a tal manera que sintió que nació de nuevo. Se fue la carga, se fue el juicio, se fue la condenación, se fue la culpabilidad. Aleluya. Y entendió que no tenía que él seguir luchando con su propia justicia, sino que ya él se le había provisto una justicia, se le había provisto una vestidura de justicia en Cristo Jesús. Pero cuando vivimos, es que esto no es suficiente para Dios. No oro lo suficiente, no voy lo suficiente a la iglesia, no hago lo suficiente, no ofrendo lo suficiente.
estamos dependiendo de nuestra propia justicia. ¿Cómo sé si estoy viviendo cargado? Cuando me siento cansado y abrumado todo el tiempo. Todo el tiempo estoy cansado. Ahí están los creyentes guerreros. ¿Cuáles son los creyentes guerreros? Esos que siempre están en guerra. Estoy en guerra. No, es que ya tuvo una guerra con el enemigo. ¿No han visto esos creyentes Rambo? Que siempre andan con el cuchillo en la boca. Hay creyentes Rambo. First Blood. Y siempre están en la selva luchando. Espérate, ¿por dónde va a venir hoy el enemigo? ¿Qué va a pasar hoy? Mira, amado, digo, yo nunca vi a Cristo de esa manera. Yo nunca vi a Cristo como un Rambo, un guerrero. No, yo lo vi como un hombre de autoridad. Yo lo vi como un hombre que confiaba en su Padre. Yo vi a Jesús como un hombre que sabía quién era Él y cuál era su identidad. Pero cuando yo tengo que estar todo el tiempo ahí, déjame ver qué treta hoy está preparando el enemigo. Déjame ponerme el pañuelo ese. Déjame coger la cuchilla. Y tú lo ves con la cuchilla en la boca. No, en el trabajo tengo que estar. En el trabajo me tienen una trampa. Y siempre desconfiando. No, es que como soy cristiano la tienen contra mí. Entonces viven así azorados. Viven como el gato. Dios no nos quiere así. Dios no nos quiere con ese delirio de persecución. No es que me están persiguiendo. Bueno, yo no sé, pero la Biblia dice que el bien y la misericordia del Señor es la que me va a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré todos los días. La Biblia me dice que Él me rodea como de su favor, como con un escudo. Entonces, no puedo vivir así. Esa no es la vida. Ese no es el diseño de Cristo para mí. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida, sino en gozo, paz y amor. Amén. Y gozo en el Espíritu. Entonces, la vida en Cristo debería caracterizarse por el gozo del Señor, por la paz del Señor y por el amor de Cristo en nuestras vidas. No podemos ser ese tipo de cristiano que te dice Dios te bendiga, pero parece que lo que te está diciendo es otra cosa. Dios te bendiga. Chacho, con eso tú parece, tú me estás diciendo Dios te bendiga, pero dentro de ti me estás diciendo otra cosa. Cristianos cargados de religiosidad, cargados de culpabilidad, cargados de temor, cargados de justicia propia, cansados porque no han permitido que la gracia del Señor sea suficiente en sus vidas. Aleluya. ¿Y por qué vivimos cansados? Precisamente es el resultado de un pobre entendimiento de la gracia y la justicia de Dios. Cuando no entendemos el poder de la gracia, cuando no entendemos la amplitud del amor de Cristo, y cuando no entendemos la justicia de Dios en Cristo que se nos ha otorgado de manera perfecta por la fe en Jesús, vivimos haciendo fuerzas.
Vivimos dando cantazos, pero sin resultados espirituales. Y somos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:29. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando tu hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Y su padre le contesta, después que el hijo le dice todo lo que él ha hecho, cómo ha trabajado, cómo ha vivido. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Cuando no entendemos que todo lo que tenemos en Cristo es nuestro, entonces vamos a vivir de esta manera, de una manera cargada, trabajando, esforzándonos, haciendo trabajo innecesario. Queremos hacerle el trabajo a Cristo. Ya Cristo hizo el trabajo, tú no tienes que hacerle el trabajo a Cristo, ya Cristo lo hizo por ti. Tú recíbelo, tú participa de lo que Cristo te ha dado y comienza a vivir la vida que Cristo ha diseñado para ti. Una vida de libertad, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de justicia, una vida de amor. Aleluya. Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer esta verdad para que seamos libres, para no conformarnos a ese estado, amén, espiritual que nos tiene aplastados, que nos tiene atados, que nos tiene limitados, amén. No, tenemos que ser libres, aleluya. Tenemos que permitir que el amor de Cristo eche fuera el temor de nuestras vidas. Y tenemos que entender y recibir la verdad de lo que dijo Pablo en Romanos 8:15, que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, amén, por el cual ahora Él nos adopta como hijos y por el cual ahora podemos clamar, Abba, Padre. Si tú no estás viendo a tu Padre, a Dios como tu Padre amoroso, hay un problema. Tienes una distorsión, tienes miopía espiritual, algo no estás viendo y como no lo estás viendo no estás funcionando de la manera que Dios quiere que tú funciones. Pero somos hijos, aleluya, no se nos dio un espíritu de esclavitud para estar nuevamente sujetos al temor, al miedo, a estar viviendo una vida esclavizada. No, se nos dio el Espíritu de Dios, aleluya, que nos ha adoptado como hijos. Y ahora clamamos, Abba Padre. ¿Qué tú estás clamando? Abba Padre. ¿O qué tú estás expresando? Expresiones de temor, expresiones de miedo. No, la expresión del Hijo de Dios es Abba Padre. Una expresión de total confianza del Hijo en su Padre. Ya voy terminando. Yo no estoy diciendo con todo esto, amados, que en el Evangelio no se sufra. No te quiero pintar un cuadro de Alicia en el País de las Maravillas. Porque en el Evangelio, al igual que en el mundo, sí, se sufre. No te estoy diciendo que no esperes problemas o dificultades o pruebas. De hecho, las podemos esperar. Cristo fue bien realista. En el mundo tendréis aflicción. Él no la sacó del medio. Pero digo más, confiad porque yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Recordando, y con esto termino, que la victoria que ha vencido el mundo es nuestra fe en Cristo. Primera de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo,
nuestra fe. Yugo suave, carga ligera. ¿En qué tipo de diseño estás viviendo? ¿Qué tipo de vida tú estás viviendo? ¿Estás viviendo en la vida abundante que Cristo nos promete? Una vida de libertad, libre del temor, libre del miedo, libre de la culpabilidad, libre de la condenación. O por el contrario, estás viviendo una vida cargada por el peso de la culpa, por el peso de la condenación, por el peso de la misma autoexigencia que tú te has impuesto de hacer cosas. Hoy Cristo te quiere hacer libre. Muchas veces no necesitamos ser libres de un espíritu inmundo o de un demonio. Muchas veces necesitamos ser libres de una mentalidad de la cual el enemigo se ha aprovechado para mantenernos controlados y para mantenernos cargados. Amén. A veces una idea, un pensamiento, una creencia nos puede dominar, nos puede controlar, y a veces el enemigo no necesita mucho. Una duda, una mentira, un sentimiento, una mala interpretación, algo que malinterpretaste te puede controlar. Pero hoy Cristo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad de Cristo va a llenar con su luz cada área de nuestra vida. El salmista decía y oraba al Señor y le decía, envía tu luz y tu verdad, esta me guiarán. Y la verdad de Dios es luz que ilumina nuestra vida. Cuando esa verdad, amén, llega a nuestra vida, esa verdad que es Cristo, y permitimos que esa verdad, amén, ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro ser, van a empezar a deshacerse esas mentiras del enemigo. Van a empezar a deshacerse esas creencias equivocadas. Van a empezar a caerse esas cargas, amén, que te impusieron. Aleluya, porque la verdad te va a hacer libre. Porque vas a empezar a creerle más a Cristo que a lo que te dijo el enemigo. Vas a empezar a creer más a Dios, aleluya, que a lo que te enseñaron que estaba equivocado. Por eso Jesús decía, todo es posible si puedes creer. Es posible si puedes creer. Si puedes creer, puedes ser sano. Pero si puedes creer, también puedes ser libre de la culpabilidad, libre de la condenación, libre de la debilidad, libre de la pobreza espiritual. La verdad de Dios nos da filo, para terminar con lo que dice Eclesiastés. La verdad de Dios nos da filo. No te conformes, el enemigo quiere que tú seas un cristiano boto. Usando esa analogía, el enemigo quiere que tú seas un cristiano sin filo, un cristiano boto. Porque un cristiano boto da muchos cantazos, pero no tiene resultado. Por eso tú ves muchos cristianos dando muchos cantazos, pero no tienen el filo. El filo es la revelación de la palabra. El filo es la revelación de Cristo. Aleluya. Y cuando tú tienes ese filo, esa revelación, tú caminas a otro nivel. Amén. Tú caminas al nivel del diseño de Dios. Tú caminas al nivel de la libertad de Cristo. Tú caminas al nivel de los hijos de Dios. Aleluya. En esta mañana permite que la revelación de la palabra, la revelación de Cristo te saque filo. No sigas conformándote con vivir una vida bota. Amén. No sigas conformándote con vivir una vida sin filo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque entonces no vas
a llegar a ningún lado. Siempre vas a estar bajo el promedio, siempre vas a estar por debajo de lo que Dios diseñó para ti. Pero hoy la palabra, hoy Cristo Jesús viene, amén, a sacarte filo. Filo para cortar las mentiras del enemigo. Filo para no conformarte, amén, con lo que el enemigo quiere traer a tu vida. Filo para entender que Dios, amén, para ti tiene un futuro mejor. Que Dios para ti tiene un porvenir mejor. Filo para entender que aunque en tu pasado tuviste derrotas, tuviste miseria, tuviste desaciertos, tuviste errores, eso no tiene por qué definir tu futuro. Aleluya. No tiene por qué definir tu futuro. Amén, tu derrota, amén, tu pérdida, lo que te pasó no tiene que definir tu presente, amén, ni tu futuro. Aleluya. Porque en Cristo hay un nuevo camino. En Cristo hay un nuevo destino. Aleluya. ¿Oíste de Will? En Cristo hay un nuevo camino para ti. En Cristo hay un nuevo destino para ti. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y si tú permites que el Señor te saque filo, aleluya, el Señor va a hacer cosas maravillosas contigo. Si tú permites que el Señor te saque filo, amén, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Aleluya, santo es el Señor. Pero hay que dejar atrás ya. Como decía aquel cantante, voy a usar esa línea, ya lo pasado, pasado. Aleluya, ya lo pasado, pasado. Es hora de perfilarse a un nuevo futuro, a un nuevo horizonte. Aleluya. Aleluya, no conformarnos. A veces pensamos, no, es que he vivido así hasta este momento. Ya mi vida ha sido destinada, ha sido marcada de esta manera. No, en esta manera revélate. Revélate contra ese estatus. Revélate contra esa situación y dice, no. Esto no va a determinar. Mira, y no importa la edad que tengas. Porque a veces nosotros los que ya somos maduritos decimos, no es que ya yo soy así, como decía mi esposa en la mañana, que decimos, no es que ya yo soy así. Pues en esta mañana vamos a decir, ya no voy a ser así. Ya no voy a ser así. No. El enemigo me ha tenido engañado diciéndome que voy a ser siempre así. No voy a ser así. Porque estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Ponte bien esta mañana, aleluya, en el nombre de Jesús. Santo Jesús, Dios es bueno. Yo sé que este mensaje te iba a parecer raro, que viene el pastor ahí con el hacha y con el filo, pues yo creo que esta mañana has entendido lo que el Señor te ha querido decir. Y si no lo entendiste bien, el Espíritu Santo, amén, lo revela en tu corazón. Aleluya. Hoy le vas a decirle al enemigo no más. Hoy le vas a decir a las circunstancias no más. Hoy le vas a decir a esas cargas que te impusieron no más. No más. Hoy le vas a decir a esas mentiras que te marcaron no más. No más. Aleluya. Hoy le vas a decir, ya no voy a vivir en el pasado. ¿Por qué estás viviendo en el pasado si el pasado ya pasó? No vas a vivir en el presente. En el presente en Cristo. Vas a vivir proyectándote en Cristo.